El maíz realmente fue como comentamos aquella vez, fue sembrado sin mucha expectativa por el pronóstico que había, el clima era desfavorable en la época de siembra. Después acompañó el clima. A principios sufrió mucho por estrés, falta de agua. Después en abril había pronóstico de sequía, había casi muchos días de buena humedad. En floración tuvimos un sorprendente rendimiento. Es lo maíz tardío, no vino helada también. Acompañó bien el clima, gracias a Dios. Tuvimos una buena calidad en esta zona y buen rendimiento también. A pesar de algunos sembrados fuera de época, ya al cierre de la ventana de siembra y gracias a Dios un buen resultado tuvimos. ¿Cuál fue el rinde promedio que pudieron quitar en estos campos, don Jair? Yo con los sembrados tardíos hice un promedio de 4.800 kilos. Y todo con buena calidad. No hubo esa enfermedad que hubo hacia Alto Paraná, Itapúa, norte. Con Ellos bastante. tuvieron más días de humedad allá y acá en esa zona hubo menos. Y el trigo también salió bastante bien. Los que ahora tienen para cosechar todavía bastante, la humedad que está teniendo puede ser que afecte un poco la calidad. En cuanto a maíz, señor Jair, hablábamos cuando eso que había una expectativa de que iba a haber una buena cantidad de maíz y que podría bajar eso del precio del maíz. Nos decía ahora fuera de cámara que bajó, pero no fue tan exponencial, no fue tan grande que estuvo bueno en el mercado para el maíz, Y bajó, a principio bajó, pero después por ese tema de la de la calidad. enfermedad, de la calidad de grano que se tuvo hacia la zona más productiva. Entonces, quien tuvo calidad tuvo buen precio. En cuanto a lo que el trigo ya nos estaba diciendo, estos tiempos a lo mejor lo que van a levantar recién pueda que le afecte un poco. En tu caso particular ya se levantó todo y qué tal estuvo el trigo en sí. Yo hice sí, no tan alta inversión Mm. y saqué un promedio de 2.000 kilos. Pero el clima en el invierno no estaba frío lo suficiente. Por eso pienso que el rinde podía haber sido mejor un poquito. Y cómo estuvo el mercado para el trigo, para esa zafra que se Bien pudo está, bien cosechar? está. Ah, bien también. A nivel mundial está Bien. en falta el trigo. En Argentina hay sequía, ahora que es uno de los mayores productores. Eh, Teniendo calidad, en torno de 290, 300 está hoy. No llega a 300, pero Por ahí. 290 por ahí. Don Jair, y entrando ya este nuevo año agrícola que comenzó en este septiembre, en esta nueva zafra con el entusiasmo renovado, tras una zafra muy complicada el año pasado, o sea, la zafra pasada. ¿Cómo estamos arrancando? Acá estamos en una finca, vemos que hay cultivos bastante buenos. ¿Cómo están entrando y estos cultivos en qué momento también fueron plantados? Y con el agricultor siempre con optimismo de siempre, esperando siempre una buena cosecha, haciendo su parte. Eh, la germinación está súper bien hasta ahora. Lo que no está acompañando también es la temperatura fría que tenemos, pero los últimos días está haciendo un poquito más de calor y está reaccionando muy bien. Esta soja fue plantada 2 y 3 de septiembre. Humedad suficiente hay y hubo cuando se plantó, solo que la temperatura lo que nos está ayudando mucho todavía hasta este momento. No hay todavía bastante sol, el calor que necesita para desarrollarse. Sí, para el desarrollo necesita, si no la soja tiene que usar su energía para defenderse, para defensa. Entonces crece menos. Pero sí, también se dice que él alarga su ciclo cuando es frío. Entonces va a ser un poquito más largo su ciclo y cuando va a llegar la temperatura para... Ya estamos teniendo en los últimos 5 días ya una diferencia Importante, ¿verdad? importante ya. Señor Jair, otro tema interesante también con el arranque de la zafra y nos estaba diciendo fuera de cámara, ya tiene una buena parte
plantada y otra área se está plantando ahora, avanzando con la siembra. Las semillas, al principio también se habló con la campaña que fue bastante complicada, la de soja, inclusive podríamos tener problemas con la semilla. Por lo que estamos viendo, no estamos teniendo ese problema y con la semilla no tenemos muchos problemas. ¿O cómo lo está viendo? A principio se hablaba por la sequía porque el pronóstico iba a seguir y se pudo hacer safrinha, soja safrinha para semilla, para garantizar la semilla. Y entonces yo creo que no ha faltante de semilla. Mucha gente también tuvo que cumplir los contratos pendientes que quedaron. Entonces, pero linda calidad de semilla había, pero mucha gente optó por también solo... Vender otra vez esa safrinha Sí, íntegramente. pero seguramente que guardar también para la semilla. Porque otro importante dato para la gente, eh, el maíz guacho. Controlar bien el maíz guacho para no tener el problema de ser el hospedero para la cigarrita, después para el cultivo de maíz otra vez. Acá, por ejemplo, hoy se va a pulverizar un herbicida porque si no vamos a tener un hospedero para, después empieza el maíz safrinha y... Sí. Exactamente, don Jerry. Eso es importante mencionar porque acá estuvo maíz. Acá Sí. se estaba cosechando el maíz que nos estaba mencionando. Y detrás de esto, inclusive nos está diciendo esta parte de siembra directa, detrás de esto directamente se metió soja y quedaron algunos maíces Sí, guachos. Y esos maíces guachos podrían ser hospederos de cigarrita. Si claro. bien la cigarrita no afecta directamente a lo que es la soja, detrás de la soja viene la rotación de safriña y probablemente entremos otra vez con maíz y ahí puede ser catastrófico si es que no se maneja ese... Claro, porque vamos a estar ahí, tiene su hospedero y se va a estar reproduciendo ahí. Cuando implantamos el maíz safrinha, vamos a tener una alta población de cigarrita y va a ser un grave problema. Señor Yair, y en cuanto a costo de producción, ¿cómo estamos entrando en esta campaña? El costo se habla que se ha elevado un poco y eso exige también al productor ser eficiente y sacar un buen rinde este año. Sí, generalmente el productor hace todo lo que se puede. El tema del clima, hay otra vez pronóstico de la niña y de sequía, pero vamos a decir que no va a ser tan intenso como siempre va a haber algo pero que no sea tan intenso como el año pasado. Y los insumos sí Subió bastante. duplicaron de precio y la soja no acompañó esto. Entonces depende del momento que el productor compró su insumo. Hay altísimo y quien compró anticipado compró más barato y ahora lentamente parece que está bajando el precio del fertilizante, por ejemplo. Para la safrinha del próximo año ya está menor otra vez el precio. Otro tema interesante es el contrato incumplido del año pasado. ¿Alguno de esos contratos pasó para esta zafra o cómo se manejaron eso a nivel general? Usted hablando entre productores, ¿cómo lo ve esa situación? Yo creo que todos tuvieron que absorber la diferencia de precio por contrato incumplido, hacer una recompra y muchísimo quedamos debiendo todos por esa diferencia de precio porque faltante del mercado subió el precio. Entonces no había para cumplir el contrato, entonces la empresa, según dicen, tuvo que recomprar y nosotros tuvimos que asumir esa diferencia. No se cobró multa, pero la diferencia de precio que fue 120 y 130 dólares hasta eso, hasta puede ser más. Y esto es lo que no debería, no hay cláusula de fuerza mayor en los contratos y eso es lo que el gobierno, no sé quién es lo que sería encargado de eso. En casos extremos tendría que haber algo para proteger al productor también. O ambos, las empresas, pero tiene que estar en el contrato eso. Para que se pueda pasar para otro año eso. Claro, Si es por fuerza mayor, no es porque uno no quiere. claro. Y So, eso se salda después en una campaña buena, ¿verdad? claro. Se pasa para el otro año. Se termina cobrando esa plata Claro, sin golpearle demasiado al claro, productor. claro.
Por último, don Jair, para ir redondeando, en cuanto a siembra, ¿qué porcentaje de siembra va avanzando? Usted particularmente, ¿cuánto le falta todavía echar semilla? ¿Cómo va ese trabajo? Entre 85%. Con esta humedad de ahora casi vamos liquidando. Va a quedar una parcela que hay que hacer los trabajos todavía de curva de nivel y eso. Pero con esta humedad de ahora, yo creo que hasta el 20, 25, creo que 95% va a estar sembrado en esta zona. Eso es importante también, señor Jair, teniendo en cuenta que respetando esta zafra principal en su ventana ideal, también tenemos mayor posibilidad de tener éxito en la safriña para tener ese espacio de siembra. Claro, de ahora en adelante ya maíz, safrinha, ahora la soja que se siembra ahora, ahí ya va a ir otro, canola o trigo. Prácticamente cultivo de invierno ya. Cultivo de invierno, maíz, safrinha y soja safrinha, seguramente más o menos la soja que fue sembrada hasta final de septiembre. Eso de ahora ya va a ser tarde, puede ser. Depende de la variedad, si no es un ciclo muy corto. Este campo, por ejemplo, nos decía que se plantó al comienzo de septiembre. Sí. Este permitirá todavía un cultivo de safriña. Es una variedad ciclo largo, porque es sembrado tempranero. Tempranero. Pero acá va a ir maíz otra vez. Ahí otra vez. Por último, es importante este año agrícola, esta zafra, que le vaya bien a todos, a los productores, y de esto también depende la economía del país. Y para que los productores, ustedes también se puedan recuperar un poco también de lo que fue la zafra pasada. Claro, estamos muy esperanzosos para entrar otra vez de vuelta en el, más o menos donde estábamos, entrar de vuelta al carril, como se dice. Equilibrarse otra vez, porque estamos todos Tambaleando. tambaleando.